buenos días amigos y amigas, ciudadanos del mundo, bienvenidos a este su nuevo programa Periodismo y Sociedad. Cada día es un nuevo programa, cada día tratamos de llevar los temas de la actualidad, pero innovando, entrevistas, comentarios y siempre con la guía de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, nuestro Dios. Hoy tenemos un programa bastante interesante porque vamos a hablar de la actualidad que vive el mundo jurídico electoral desde el Congreso Nacional. Tenemos con nosotros como invitado en la primera parte del programa a Dionisio Rodríguez. Él es el secretario general del partido Frente Amplio, es un luchador de izquierda durante un periodo prolongado, no es viejo, es un hombre joven, de ideas y de edad, y sobre todo, él ha alcanzado un espacio de expresión que es una curul en la Cámara de Diputados vía diputado nacional. Y él es el delegado de ese partido ante la Junta Central Electoral. Electoral. El tema electoral tiene que ver mucho con lo que hablábamos ayer de la legitimidad base de la gobernanza de una sociedad. Así que hoy vamos a tener un gran programa. Juan Dionisio es el nombre con el que te conocemos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias a Periodismo y Sociedad, mi amigo Andrés Matos Licho, que así que todo el mundo lo conoce. Isidro Torres, un placer. ¿Qué has encontrado, Juan Dionisio, en el ambiente senato congresual? Y desde fuera no es lo mismo que ver y participar, digo, por mi experiencia vivida en ese hemiciclo. ¿Cómo has encontrado ese nuevo ambiente? Bueno, mira, realmente yo puedo decirlo con toda la honestidad que yo cambié totalmente la percepción. Y el 67% de los legisladores entran en este periodo del Congreso. Eso nunca se había visto. Lo que dicen como Máximo Castro Silverio, que tiene 34 años en el Congreso, le he dicho, tú canso desde el 16 de agosto. En el Congreso se trabaja todos los días y sobre todo nosotros que hemos constituido un bloque y que somos voceros y que formamos parte de la comisión coordinadora del Congreso. Es el alma del Congreso. Y las comisiones bicamerales, los proyectos de resoluciones, las leyes,
hay una gran tarea en la labor de fiscalización, la labor de representación, la labor de legislar en el Congreso. Es mucho trabajo para los legisladores que quieren trabajar, tienen que acompañarse. Ahora entiendo, cuando nosotros decíamos, ¿por qué? Ahora entiendo que los legisladores necesitan rodearse de un equipo técnico, de abogados, de buenas secretarias. Realmente la sociedad dominicana tiene que entender, ciertamente hay grandes beneficios en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, con la que nosotros no compartimos, porque hemos dicho que vamos a renunciar a una serie de beneficios que tienen los diputados, pero puedo garantizar y puedo asegurar que mi percepción del Congreso Nacional, de los diputados que van a trabajar, es mucho trabajo, es mucho trabajo. Juan Dionisio, muchos dicen, muchos no. He oído solo 5 legisladores de ambos hemiciclos, Senado y diputado. Juan Horacio, José Horacio, escuché a Martínez, Ramón Martínez, y escuché a Faride, al presidente del Senado. El Senado y Antonio Taveras. Hay Antonio Taveras, 3 senadores y 2 diputados. Ahora, cuando Dionisio anuncia, amenaza que va a renunciar a determinados privilegios que tienen supuestamente los diputados. Yo digo supuestamente porque yo no los he recibido y ellos dicen que no son privilegios. Entonces yo no me voy a poner a discutir con ellos ahora. ¿Cuáles son los privilegios que ustedes creen que que Juan Dionisio va a renunciar? Mira, debería de traer, cuando solicité mi salario ayer, nosotros hemos dicho que vamos a renunciar al fondo de compensación social, que son unos 90,000 pesos, 87,500 pesos que le dan a los legisladores mensuales. ¿Mensuales? ¿Para qué? Mensuales. Supuestamente para ayuda social. Y como nosotros sabemos que ese no es el rol de los legisladores, entonces los legisladores no deberíamos de tener ese fondo de compensación social, porque nosotros como diputados podemos obligar, si queremos una receta, que el Ministerio de Salud Pública le consiga esa receta a esa persona necesitada. Si necesitamos una ambulancia, nosotros como diputados tenemos el deber y el poder, no solamente el poder de decirle al Ministerio de Salud Pública, mira, ahí necesitamos una ambulancia y hay que poner una ambulancia. Entonces, si vamos a construir, a regalar una funda de cemento y hoja de zinc, entonces vamos a obra pública o vamos al INVI para que resuelvan ese problema a esa persona. Entonces nosotros hemos dicho que vamos a renunciar. Hay 2 exoneraciones que tienen los legisladores con un monto máximo de $100,000 cada uno. Estamos hablando de $200,000 en 4 años. Yo no entiendo por qué los legisladores tenemos que tener. Esos son 10 millones de pesos. Sí, un máximo de $100,000. Entonces, ¿por qué 2? Cada una. Tienen un máximo de $100,000 cada una. Entonces te dan 2 en 4 años, una cada 2 años. Entonces yo entiendo que ante la situación de pobreza, si este país tuviera una bonanza de que esos recursos perfectamente, porque los dominicanos viviéramos con un Producto Interno Bruto y un capital y un per cápita de $15,000 cada dominicano, entonces no fuera nada recibir eso. Pero cuando tú entras a tu barrio, cuando tú vas a Capotillo, cuando tú vas a La Sursa, cuando tú vas a Pedernales, cuando tú vas a Elías Piña, cuando tú vas a mi pueblo Nagua, y entonces tú ves la pobreza, entonces dices, esto no es posible. Vamos primero a resolver eso y después entonces podemos tener eso, vamos a decir como tú dices, no son privilegios, pero esa compensación o como se quiera llamar, son aberrantes ante la necesidad que el pueblo padece, ante la situación de pobreza que podemos ver, ante millones de dominicanos que algunas veces no tienen que comer, que no tienen una vivienda digna, que hay 800,000 dominicanos que todavía no tienen luz, hay 1,200,000 dominicanos que no tienen agua en su casa,
que no tienen agua dentro de su casa. Entonces, hay alrededor de 1.5% de la población que no vive en casa adecuada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener 10 millones de pesos en vehículos en 4 años cuando se da esa situación? Entonces, nosotros hemos dicho que no vamos a aceptar eso y no tenemos la fuerza para cambiar eso. No tenemos la fuerza para cambiar eso. Y tú lo sabes porque tú lo conoces. En el ayuntamiento también hay un barrilito. Nosotros renunciamos a ese barrilito para los enfermos renales y los enfermos mentales del Distrito Nacional y le entregamos ese dinero a la Pastoral de la Salud para los enfermos renales en el Padre Villini y los enfermos mentales que van a la Pastoral de la Salud que está ahí en el 5º centenario. Entonces, porque Hugo Tolentino, y yo recuerdo que tomaba esos privilegios y se lo daba a instituciones sin fines de lucro. Por ejemplo, a rehabilitación, Hugo le daba el 60% de esos a rehabilitación y a otras instituciones los otros. Nosotros, bueno, tú me acabas de dar una idea porque yo en el ayuntamiento hice eso, pero aquí no sé cómo actuar. Entonces, tú me estás dando una idea, voy a consultar si esos fondos de compensación que me corresponden a mí y esas exoneraciones nosotros podemos traspasarla a algunas instituciones de esas que tú estás mencionando. Bueno. Ahora, yo lo aplaudo y realmente emociona escuchar su deseo y su decisión. Y lo que sucede es que un solo árbol no hace montaña ni hace bosque, desgraciadamente. Y tampoco, si todos los diputados, toda la Cámara, no sé cuántos son, 200 diputados. 190. 190. Si esos 190 hacen eso, tampoco resuelven el problema de fondo. Yo sí pienso que, independientemente de esa acción loable, plausible, hermosa de usted, creo que deben hacer un esfuerzo por atacar el problema de fondo de la pobreza. Y atacar el problema de fondo de la pobreza es fortalecer la columna de la salud y fortalecer la columna de la educación, amén de fortalecer la columna del apalancamiento financiero de las iniciativas de los emprendedores vía microempresas, MIPYME, cooperativas, asociaciones de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, y para hacer eso, se requiere un Congreso y particularmente una Cámara de Diputados, pero un Congreso en general, que sea una verdadera fotografía de lo que el pueblo votó. Porque cuando usted va al Congreso, observa que el pueblo, si se hubiese aplicado una proporcionalidad justa, creo que el Congreso hubiese quedado distinto. Porque no puede quedar bien un Congreso que tiene 12 o 14 provincias que dan 2 diputados cada una. O sea que el partido mayoritario, los 2 partidos mayoritarios se llevan esos diputados y si usted llegó tercero, faltándole un voto, 2 votos menos, 3 votos menos que el 1 y el 2, usted no tiene nada. Así es. Y así sucesivamente. Y hay varias provincias que dan 3 o 4 diputados y la creación de las circunscripciones en el Distrito Nacional, en la provincia, que aparece como si una cercanía de los candidatos al pueblo, y etcétera, etcétera. Cuando usted le mete el lápiz a la votación de todo el Distrito Nacional o de la provincia de Santo Domingo, los partidos pequeños podrían tener quizás un representante, un diputado, y no lo obtienen porque se diluyen en esas circunscripciones, porque es un sistema electoral que beneficia a los partidos mayoritarios y tiene un mecanismo para que personas como usted estén allí y los representen. Entonces, todo es un sistema muy complejo y el planteamiento no es sencillo, pero hay que hacerlo y yo lo aplaudo a usted, esa iniciativa de ceder aquí y ceder allá, pero hay que levantar esas banderas del cambio profundo en el sistema político dominicano. El cambio no significa en el sistema que hay que tumbar, sino modernizar el sistema y hacerlo más viable a la democracia participativa.
he sido designado, por suerte, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos, de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Pero yo ahí seré uno de 15. Yo soy el presidente, el vicepresidente del PRM y el secretario del PLD. Y después tengo 6 más del PLD y 7 más, 1 de la Fuerza del Pueblo y los otros son del PRM. Es decir, que yo soy solo de uno de 15. Obviamente que usted tiene razón. El Congreso, en este caso, la Cámara de Diputados, debería, y nosotros lo estamos proponiendo formalmente, que hagamos una evaluación, y yo creo que Licho, que tiene experiencia porque fue diputado, un diputado exitoso, hiciéramos una evaluación de dónde está la riqueza que ha producido la República Dominicana en los 50 años y en qué mano están. Esa es la labor fiscalizadora del Congreso. Y entonces decirle, porque el Congreso puede hacer esa investigación, ¿no verdad, Licho? Decir nosotros como poder del Estado, como primer poder del Estado, el que controla lo demás, el que fiscaliza el gasto del Poder Ejecutivo, vamos a ver dónde están las riquezas que se ha producido, bueno, vamos a decir en los últimos 20 años, y en manos de quién están. Porque si el país tiene 50 años creciendo económicamente, ¿por qué tenemos estos niveles de pobreza? Es verdad que ahora hay una situación especial, pero no nos preparamos para la situación especial. Pero hay una cosa que usted dijo que es puntual. El problema de la sociedad dominicana es la democracia. Es que todavía nosotros no tenemos democracia. Y no en el siglo pasado. Analicemos, tenemos 176 años de independencia. 166 años de independencia. Y yo le pregunto, desde que mataron a Trujillo, ¿cuántos años hace? 60 años. 60 años, contemos. Ustedes sacan los 3 años del Consejo de Triunvirato, nos quedan 54, nos quedan 56. Y ustedes van a ver que entre Balaguer, Leonel y Danilo, ahí hay 43 años. Un promedio de 17 años por presidente. Pero ahí ahora que estamos hablando, ahora, acaba de 2020, no es cuando Trujillo ni cuando Lili. Es decir, cuando ustedes calculan, porque el problema de conocer la historia es lo que nos permite a nosotros no repetirla. De esos 176 años, 7 gente han gobernado 153. 153 años, 7 personas. Y cuando tú le sacas 8 años de la ocupación norteamericana, los 3 años, no es por el asunto del talento. Porque el talento lo que procura es beneficio. Las personas que tienen talento lo que procuran es procurar que ese talento se generalice, porque el conocimiento que no se difunde no tiene sentido. Y el conocimiento es lo que da progreso. La inteligencia que no construye inteligencia no permite nada. Lo que han leído a uno de los hombres más inteligentes que ha tenido la humanidad, que se llama Leonardo da Vinci, dijo lo siguiente: pobre del maestro que no es superado por el alumno, y miserable es el alumno que no supera a su maestro. Entonces, los presidentes que hemos tenido no han hecho la plataforma, no han construido el país para que sean superados ellos y quieran mantenerse en el poder. Y termino con 2 ejemplos. 2 personas que incidieron 70 años en 2 siglos distintos. Uno que se llamó Tomás Bobadilla y Briones, que murió en el siglo pasado a los 90 años, y otro que se llama Joaquín Balaguer, que murió a los 96 años. Y Tomás Bobadilla y Briones, fue el fiscal haitiano en el 1822, como fiscal cuando nosotros nos llamábamos Provincia Española de la República de Haití. Él fue el fiscal que juzgó lo primero que quisieron separarnos de Haití, lo que se llamó la Rebelión de los Alcarrizos. Y como fiscal representante del gobierno haitiano pidió la pena de muerte. Y ese fue el que después fue el que formó la Constitución del 1844, el que fue presidente de la Asamblea y que incidió
en la política determinantemente hasta el gobierno de Meriño en el 1884. Y el otro es Balaguer, sí, no, que desde 1930 hasta el 2006 estuvo incidiendo determinantemente en la política dominicana. Juan, has hecho un gran esbozo y una gran expresión de tu visión de este nuevo espacio que te toca desempeñar, con mucha altura, con mucha jerarquía y como siempre con la dignidad que te conozco de tantos años. Quiero que me dé una pausa para que hablemos de los aprestos de elección de la Junta Central Electoral nueva, de la Cámara de Cuentas y cuáles son los vericuetos que ustedes están descubriendo con esos expedientes. Dame un permiso, vamos a una pausa, señor director, y venimos con Juan Dionisio Rodríguez, diputado de la Fuerza del Frente Amplio. Me he equivocado, Juan. Que yo, Leonel, me ha quitado la vaina, porque ahora con FP y nosotros FA. Nos vemos en breve, señores. El querido amigo Licho le dejó una inquietud que me gustaría que Licho se la repitiera. Correcto, gracias. Juan Dionisio, en esta segunda parte, quiero que nos explique cuál es la visión de ustedes sobre los preparativos que ya están en marcha. Primero, para la Junta Central Electoral, dada la vinculación como delegado del partido de ustedes ante ese organismo. Parece que no van a premiar el trabajo de los actuales miembros de la Junta. ¿Cuál es el secreto que hay? ¿Con quiénes es que podemos contar? ¿Cuál es el perfil que ustedes como partido van a elegir en esa parte? Mira, ese es un tema sumamente interesante, porque como decía Freddy. Don Isidro. Isidro, perdón, Isidro. No. Mira, la Junta no es cualquier institución. Entonces, este tema de cada 4 años, porque es un mandato constitucional, yo soy de lo que opino que la Junta no debería de ser por 4 años, sino por 6, como los jueces, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que pueden durar hasta 9 años y hasta 13 años. Porque la Junta es un órgano administrativo ya. A la Junta se le quitó la facultad de órgano judicial. Obviamente que no es cualquier institución. La Junta Central Electoral, y la gente se pierde en esto, como decía Isidro, es la principal institución del país porque es la que te da la personalidad, es la que te da un acta de nacimiento, es la que te desaparece porque te da el acta de defunción, es la que te da la categoría de ciudadanía porque te da la cédula, es la que te da tu condición de estado porque te dice si tú eres civil o eres soltero, esa sonda, pero además es la que la voluntad ciudadana la convierte en poder político. Y ese poder político es el que administra el Estado, que administra el gobierno. Entonces, cada 4 años hay este debate. Yo como marxista aprendí que el derecho es la clase dominante elegida en ley. Entonces, ¿quiénes van a elegir la Junta? Los que tienen el poder en el Senado de elegir la Junta. Ciertamente Luis Abinader, y creo que lo va a cumplir, que se ha comprometido con una junta pulcra, con hombres y mujeres que lo hay, que puedan ejercer la junta bajo el principio que establece la Constitución. Y son 3, que esa junta actúe con equidad, que esa junta actúe con transparencia, y que esa junta actúe con libertad. Eso es lo que dice la Constitución que debe de tener la junta. Y la equidad es que a cada quien le dé lo que le corresponde y que no tenga ningún tipo de parcialidad. Y eso pueden haber gente en los partidos y fuera de los partidos. Entonces, aquí hay gente que han probado que son honestos, que están en los partidos. Yo nunca descarto el partidismo que pueda ir a la Junta. Ahora, no todo lo que está en el partidismo puede ir a la Junta, porque es verdad, la ley que lo prohíbe, que una gente que tenga una militancia
permanente, una militancia preponderante en un partido no puede dirigir un órgano que va a arbitrar unas elecciones. Que, vuelvo a reiterar, son jueces administrativos, porque la Junta es la responsabilidad de administrar, de administrar las elecciones. La justicia electoral ya es otra, porque la justicia electoral está compuesta por 3.2, que es una aberración de la ley de y los colegios electorales. ¿Se me escucha ahí? Sí, sí. Sí, le escuchamos. Y con una instancia superior a ello, que es el Tribunal Superior Electoral. Entonces, son técnicos que necesita la Junta. Obviamente la ley dice que el presidente tiene que ser abogado, pero se puede llevar técnico de informática, técnico de contabilidad a la Junta Central Electoral, porque la Constitución del 2010 le quitó el carácter contencioso de ese órgano y le dejó solo un aspecto administrativo. Entonces la Junta no juzga las elecciones. Lo que pasa que la institucionalidad le da tanto poder a la Junta y la Junta se mete en dos órganos más que ambos tienen características constitucionales, como es las juntas municipales, que hay una en 158 municipios, y los colegios electorales que funcionan cada 4 años y que pueden ser 17,000 o 17,400 como hubo en estas elecciones del 5 de julio, pero que también ese es un órgano que es administrativo y contencioso, igual que la Junta. Entonces aquí hay en el fondo, estoy de acuerdo que se mantengan, que miembros de partidos políticos puedan ir al seno, a ser miembros de la Junta. No miembros de partidos políticos, sino gente que simpatiza por los partidos, porque aquí todo el mundo... Este es un debate que se da cada 4 años, de gente que simpatiza, porque un militante tú no lo puedes poner a dirigir la Junta. Yo estoy en desacuerdo que un militante, yo estoy en desacuerdo como que lo que dice el PLD, que de una caravana, de venir de una caravana, sacan a un caravanero ahí a dirigir la Suprema Corte de Justicia. Eso es una burla al sistema de justicia. Perdón. Y hoy nosotros vamos a hacer en el Congreso precisamente en un previo, una denuncia sobre de lo que está pasando en la justicia dominicana. Entonces nosotros estamos de acuerdo con jueces que cumplan con los requisitos que establece la Constitución, que se manejen con equidad, que se manejen con transparencia y que se manejen con libertad de los partidos políticos, que son los que forman parte del órgano electoral, porque no hay forma de hacer las elecciones sin los partidos. Es decir, los partidos forman parte del engranaje de la Junta Central Electoral y además ya tienen rango constitucional. El partidismo tiene rango constitucional. Así es. Hay una campaña siempre permanente de sectores neoliberales contra los partidos políticos y buscando que los representantes de los partidos políticos, o como bien apunta usted, personas que han manifestado su identificación con un partido político aún sin ser militante, lo que entra en el rango de los simpatizantes de un partido político, pero tanto militantes como simpatizantes, este neoliberalismo los sataniza y busca que en todas esas instituciones, Junta Electoral, tribunales, etcétera, todo tenga que ser supuestamente impoluto. Ahora, ¿quién garantiza lo impoluto de una persona que no milita en un partido político o que no es simpatizante? No se sabe quién lo garantiza. Lo garantiza su hoja de vida, como garantiza la transparencia y la honestidad, la hoja de vida de cualquier dirigente de un partido. Como bien usted apunta, dentro de los partidos hay mucha gente buena. Y si bien es cierto, frente a la Junta Electoral no se puede colocar un militante porque se supone que el militante recibe línea de su comando político, de su comité central o como se llame, su dirección política, pero sí un simpatizante que no tiene ese compromiso de militancia. Pero existe la campaña de los sectores neoliberales que atenta contra la actividad partidaria. Por ello, eliminarían los partidos y se eliminaría todo ese tipo y se llegaría a una especie de corporativismo, como lo tuvo Hitler o algo de eso, Mussolini en esa época. Ahora, ¿cómo se preparan ustedes? Porque ya la campaña está,
ya usted está viendo en la prensa cómo salen opinadores de oficio, cómo salen personalidades a llamar la atención sobre ese tema. ¿Cómo se preparan ustedes? Miren, el PRM, que es el que al final va a tomar la decisión, el PRM, tiene que evitar y no dejarse chantajear. Porque ¿qué fue lo que pasó? El PLD, al convertir el PLD a los políticos en empresarios, los empresarios decidieron ellos crear su propio partido. Porque ¿qué es lo que hacían los empresarios antes? Que tenían a los partidos como su intermediario para que le defendieran los intereses. Como el PLD convirtió la política y hizo a sus dirigentes políticos empresarios, y esos empresarios empezaron a competir con los empresarios tradicionales, entonces los empresarios empezaron a formar sus organizaciones para garantizar sus intereses. Y eso está bien. Ahora ellos no pueden venir a imponer y acabar con el partidismo cuando ellos siempre se vieron beneficiando del partidismo. Porque aquí el empresariado dominicano, yo digo que es miserable. El empresariado dominicano siempre ha vivido a costilla del Estado y a los subsidios del Estado. Balaguer le dio millones de pesos y no progresaron, agarraron ese dinero para comérselo y para mandar a sus hijos a estudiar y no crearon las infraestructuras industriales, económicas y agropecuarias para que nosotros fuéramos un país hoy autosuficiente y no que dependieran del Estado. Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que ver. Y ese chantaje, y yo se lo voy a decir, ya yo recibí una carta del CONEP felicitándome y que quieren colaborar con nosotros, pero nunca lo habían hecho porque yo vengo de limpiar zapatos y de vender periódicos. Hoy me mandan una carta primera vez, ¿me entiendes? Me mandó la Asociación de Industria de la República Dominicana, FINU. Entonces, están allá. Y es bueno, está bien, porque ellos tienen ese derecho, ahora no quieran imponer su teoría, imponerlo, su capital, en perjuicio de la grande mayoría. Pues perfecto, porque yo estoy de acuerdo que hayan empresarios y que se ganen su dinero honrada y honestamente. Pero, señores, ¿qué avance ha tenido la industria aquí en la República Dominicana? Nosotros estamos importando hasta habichuela y estamos importando arroz. Entonces, nosotros necesitamos esta alianza público-privada. No es solamente para beneficiar a los empresarios. Entonces, nosotros, yo estoy en desacuerdo, usted está muy claro en eso, y nosotros estamos en desacuerdo de que los empresarios quieran imponer a sus representantes en organismos del Estado. No. Estas son decisiones políticas. Esas son decisiones políticas. A la Junta tienen que ir gente con currículum honorable. Déjame ponerle un ejemplo. El PLD puso un miembro del Comité Central a dirigir la Junta y nunca lo sacó de su Comité Central. Roberto Rosario, muy amigo de Licho, eran de línea roja juntos, viejos, ¿no? Era del Comité Central del PLD. Ese era tu partido, no el mío. No, el mío fue siempre el PCT, no el PTD. Pero era el aliado tuyo. Era del Comité Central del PLD, siendo presidente de la Junta, y duró 6 años siendo presidente de la Junta, siendo del Comité Central del PLD, y ellos nunca lo sacaron. Es decir, es un partido que no tiene ningún tipo de escrúpulo para hacer las cosas. Creo que el PRM va a actuar diferente. Creo que Luis Abinader va a actuar diferente, pero tampoco puede dejarse chantajear. Debe dejarse chantajear. Yo estoy en desacuerdo de que militantes de partidos vayan a la Junta ahora. Hay gente que simpatiza con los partidos, que son honorables, que tienen una hoja de vida, que la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. Ese es otro tema. Mira, ahí sí hay que ponerle atención, porque la Cámara de Cuentas es un órgano del Congreso, no del gobierno, igual que la Junta. Es un órgano. Es decir, desde que se fundó la República, ¿sabes cuándo se creó la Cámara de Cuentas con carácter constitucional? En el 1854. Porque venimos de la época del derecho francés, del contrapeso. Como el gobierno tiene la Contraloría General de la República, el Congreso tiene la Cámara de Cuentas. Entonces, ahí no pueden haber ningún tipo de lineamiento político, porque esos son técnicos
con sobrada capacidad para que juzgue no solamente al gobierno, sino también al Congreso, sino también a la justicia. Es decir, todo el manejo de los fondos públicos, va a la Cámara de Cuentas. Tú tienes una ONG que recibe fondos públicos, la Cámara de Cuentas tiene que caerte atrás. Tú eres debería. Entonces, ahí eso no es cualquier cosa. ¿Por qué será que tiene que garantizar el asunto de la transparencia de los fondos públicos, no solo del gobierno, sino de cada diputado, de los 190 diputados, de los 32 senadores y del Congreso en sentido general, pero también de todos los jueces, de todo el Estado, de todo el Estado? Es decir, el Producto Interno Bruto, la riqueza que produce el país, la Cámara de Cuentas tiene que saber cómo se va a distribuir, cómo se va a gastar eso. Entonces, ese es otro órgano que tiene que tener, que sí es delicada, que es diferente de la Junta. Entonces, ahí que son técnicos especializados, lo de la Cámara de Cuentas, yo creo que el Congreso, incluso la Cámara de Cuentas debería de ser por consulta plebiscitaria, que es un tema que nosotros tenemos que resolver. Si plebiscito para eso. Si un plebiscito es un tema o un referendo. Es un tema que si nosotros pudiéramos aquí tener la ley de referendo, el problema de las 3 causales lo sometemos a un referendo y que el pueblo decida si las 3 causales van o no van, y ya terminamos con eso y terminamos con esta lucha. Y se le impone eso al Congreso. Y entonces, eso es parte de la democracia participativa. Eso es el fundamento de la democracia participativa está en los referendos. En el referendo y los plebiscitos. Entonces, yo creo que la Cámara de Cuentas, que es un órgano del Congreso, todos los dominicanos y dominicanas tenemos que tener pendiente y vigilar ese proceso. Se está moviendo en el Congreso y en el gobierno una reforma constitucional que tiene, entre otras pretensiones, el asunto del Consejo de la Magistratura, yo entiendo, modificarlo y ver cómo se modifican algunas instituciones constitucionales que están afectando, inclusive que hay dualidad de parte de ellas. ¿Cómo ustedes piensan participar de ese debate? Mira, primero, si la reforma es para habilitar a Danilo Medina, nosotros no estamos de acuerdo. Pero que ustedes no pueden sedimentar eso solo en Danilo Medina. No, pero espérate. No, está bien, pero nosotros no estamos de acuerdo con una reforma constitucional. Fuimos lo primero en plantear una reforma constitucional por la vía constituyente. Recuérdate, tú te lo recuerdas muy bien, que el acuerdo cuando nos llamábamos Miuca, que hicimos con Peña Gómez en el 1996, fue porque Peña Gómez asumió la constituyente como propuesta política planteada por nosotros. Fue lo único que le pedimos. Y él nos dice, pero acá usted no quiere más nada. No. Nosotros lo que queremos es que usted asuma la constituyente. Y Peña Gómez asumió la constituyente y en uno de los famosos discursos, cuando era Acuerdo de Santo Domingo y Miuca. Fíjate que nosotros no estábamos en el Acuerdo de Santo Domingo, pero sí apoyamos a Peña Gómez porque él asumió la constituyente y la asumió con vehemencia. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con una constituyente para hacer una reforma. Nosotros estamos en desacuerdo de que el procurador sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros creemos que no debe de serlo. Nosotros creemos que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que tener otro rango y que tiene que ser elegido bajo terna con un plebiscito. El defensor del pueblo debería de estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. El defensor del pueblo debería formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura y darle otra dimensión al defensor del pueblo. Yo creo que se hizo una gran reforma en el 2010, pero esa reforma quedó coja. Esa reforma fortalece mucho el autoritarismo. Tiene 29 literales para favorecer el presidencialismo en la República Dominicana. 29. Entonces, yo creo que sí, que hay que hacer una reforma, pero una reforma integral, que fortalezca los canales de participación, que prepare a la ciudadanía a ser más proactiva en la elaboración de los problemas fundamentales. Ya todos los problemas fundamentales hay que consultarlos con la ciudadanía. No, 190 diputados no podemos decidir por 10 millones de personas. Entonces, y 32 senadores o el presidente de la República. Entonces hay problemas que hay que consultar a la ciudadanía. Y aquí ese mecanismo de nosotros
no lo tenemos. Y la misma Constitución dice, las consultas no revocan ninguna autoridad electa. No la revocan. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Es decir, un senador comete la mayor barbaridad, lo pueden juzgar en un juicio político, pero no puede ser revocado ni destituido de su cargo porque la ciudadanía no haya cumplido con la ciudadanía. Puede hacerlo porque ha sido juzgado, condenado a un hecho criminal, pero si no cumple, a los 2 años nosotros deberíamos de que todo, lo dice la Constitución, los diputados tienen todos los años que presentar su memoria, ¿no? Pero a los 2 años hay que decirle a la ciudadanía, no, este cumplió o no cumplió, no, usted se va porque usted no cumplió. Sí, hay referéndum consultivo, hay referéndum abrogatorio, hay muchos tipos de referéndum y uno de esos es ese. Y establecen algunos mecanismos legislativos que si usted sacó 80 votos y salió electo senador con 80 votos, para poner un ejemplo, para revocarlos hay que sacar 81 votos. Si se saca 79 y aunque sea la mayoría ese día, porque la gente hubo mucha abstención, pero sacó 79 y usted salió electo con 80, no lo revoca. Son mecanismos, ojo, yo no estoy diciendo que ese sea el bueno o el malo, pero existen mecanismos. Y hoy en día con todo este tema de la cibernética, la informática, etcétera, etcétera, los referéndums no tienen que ser tan costosos. Los referéndums no tienen que hacer tantas, ni planillas, ni nada de esas cosas, sino la gente va a su centro de votación y mete el dedo en su computadora y ya, y punto. Y se acabó. Entonces, pero en el fondo, Licho, lo que dice Marx, en el fondo el PRM hay que tener el sartén por el mango. El PRM es lo que ellos decidan que se va a hacer, porque ellos tienen el control del Senado y tienen relativamente el control de la Cámara de Diputados. Relativamente. Tiene mayoría y se hacen una mayoría fácil para cualquier. Sí, porque ahí le falta uno para su mayoría simple, pero tienen a Máximo Castro Silverio. Mira, no, y hay otros. Mira, Juan Denis, ¿cómo evalúa lo que va de gobierno del licenciado Luis Abinader y el PRM? Mira, yo creo que Luis va bien. Luis va bien, a pesar del problema de la pandemia y de esta cosa. Aunque hay que advertirle, y lo dije ayer claramente, este es el gobierno que nosotros apoyamos. Y nosotros vamos a defender, a pesar de que al Frente Amplio no le han entregado absolutamente nada. Porque Julito Jacín puso a desaborotar las avispas, como dicen. Y ha dicho el sábado, Palacio, ven acá, es que los comunistas no quieren cargo en el gobierno, porque el Frente Amplio fue el que más duro le dio a Danilo Medina, el que más jodió con el PLD, y al Frente Amplio todavía no le han nombrado absolutamente a nadie. Pero nosotros creemos en Luis Abinader, creemos en el gobierno, y solamente hacemos un llamado. Le hacemos un llamado, vamos a hacer por este medio, que yo sé que el gobierno lo ve. Se lo mandamos también. La lucha con la corrupción no la festinen, es decir, no la conviertan en circo. Que los funcionarios no hagan denuncia de cosas si no tienen la prueba. Que no dañen honras ajenas. Que no dañen honras ajenas. Que preparen expedientes bien y que lo sometan a la acción de la justicia y que sea la fiscalía o la justicia que condena a los funcionarios. El PLD, por lo que he visto, porque he ido a varias instituciones, el PLD era una pantalla, eso de modernidad, eso de república digital, eso de honestidad, todo eso era una falsa. Instituciones donde no hay computadoras, instituciones donde los baños no sirven, yo no sé dónde hacen sus necesidades. El PLD fue una gran farsa, pero eso hay que demostrarlo con hechos, no sencillamente con denuncias. Y para que no se festine, no se dañe, no se corrompa la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Porque ese es un tema de la sociedad dominicana. Incluso la Suprema Corte de Justicia ha dicho, como dijo Juan Pablo Duarte, que el crimen contra la corrupción no prescribe y no debería de prescribir, porque no solamente juzgar la corrupción pública, también juzgar la corrupción privada. Hay que juzgar la corrupción. De hecho, yo estoy pensando, y quizá ahí ustedes me pueden ayudar,
en un proyecto de ley, pero no sé, lo tengo en la idea, lo voy a hacer público con ustedes y Vale. creo que me pueden ayudar. Es un proyecto de ley que condene la mentira pública. Los funcionarios son el ejemplo de la sociedad. Y si un funcionario dice que fulano robó, entonces tiene que demostrar que robó porque él no puede hablar mentira. Y si eso es mentira, él tiene que ser sancionado. Y hay que buscar una sanción o que renuncie o que se le sancione, que es lo que ha hecho grande la sociedad norteamericana. La condena a la mentira, porque los funcionarios somos los ejemplos de la ciudadanía, somos los ejemplos de la población, somos los que manejamos su dinero y tenemos que darle a ellos garantía de que nosotros somos honorables. ¿Y cómo somos honorables? No hablando mentira, no diciendo cosas que después no podemos probar. Entonces, si ustedes me pueden ayudar para nosotros someter al Congreso un proyecto que los funcionarios de alto rango, el presidente, los senadores, los diputados, los miembros de la Cámara de Cuentas, de la Junta, es decir, no puedan hacer públicamente denuncias que no puedan probar, que no puedan hacer declaraciones que se prueben que sean mentiras, que si se prueban que son mentiras, vayan a la justicia. Cometido puede ser destituido dependiendo de la mentira. Yo no sé de que hay una mentira pero eso podríamos buscar y esa cosa, pero la mentira. Dionisio, por lo que veo, ustedes van a hacer un rol híbrido de apoyo al gobierno y también de oposición, de vigilancia. De conciencia, de nota de conciencia. De hecho, ya tenemos contradicciones en la política internacional con el gobierno. Así? ¿Cómo así? El Frente Amplio ya ha manifestado, no, porque las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad han dicho que el gobierno legítimo de Venezuela es el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces nosotros apoyamos ese proceso. Y entonces hay idea aquí de reconocer a Guaidó. Y entonces es una contradicción con nosotros, porque es una violación a la Constitución, no porque de que nosotros estamos con Maduro, no, porque esa es la Constitución dominicana que dice en su artículo 6 que la República Dominicana respeta la autodeterminación de los pueblos. Entonces, el reconocimiento de Guaidó, eso entra en contradicción con la Constitución y por lo tanto entra en contradicción con la política de nosotros. Yo ahí sí que no lo voy a acompañar cuando no, pues está bien, pero no esa es la grandeza de la democracia, de que yo lo acompaño en la ley esa de la mentira, pero en eso no lo acompaño. Bueno, mire, le voy a acompañar para que trabajemos, entonces le doy esa tarea. Sí, de hacer el proyecto de ley. Juan Dionisio, finalmente, pero en la política exterior veo al presidente Abinader saneando en los órganos la representación dominicana en el exterior, ha cancelado más de 80 embajadores. Tenemos que ser breves porque nos queda un minuto nada más. No, bueno, lo que pasa es que vemos demasiado ponderar a la política norteamericana, China y con otro mercado, y cuando el gobierno asuntos estratégicos del país va a estar con los Estados Unidos, entonces ya yo creo que tenemos que despedirlo. Volver porque has hecho un programa mejor, mucho mejor del que yo tenía las expectativas. Yo sé que la calidad de expositor, del pensamiento, la trayectoria que tiene, y de verdad que nos sintió de orgullo que esté aquí con nosotros aireando esos temas. Yo creo que la ciudadanía que nos escucha se ha alimentado, ha crecido un poco hoy, aunque haya entrado en contradicciones también. Gracias por estar. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Muchas felicidades. Por ese esfuerzo que está haciendo de hacer más democracia. Señores, hemos tenido a Juan Dionisio Rodríguez, diputado del Frente Amplio, en el programa y ha aireado muchos temas. A él le agradecemos su presencia, a ustedes su audiencia y a Isidro su participación siempre fructífera. Así que gracias y nos veremos mañana.